Bien, en este caso vamos a resolver la actividad número 1. El tema asociado al desplazamiento y la trayectoria. Antes que nada, es importante que sepan que hay una diferencia entre esas dos cantidades o magnitudes, en la cual la primera, que sería el desplazamiento, básicamente es una magnitud vectorial que tiene dirección, tiene sentido, tiene un inicio que está asociado a un punto de aplicación y tiene un módulo. Por lo tanto, se considera una condición inicial y una final y se la une con una línea recta, a diferencia de una distancia recorrida. Por ejemplo, supongamos que un objeto se encuentra en el punto A en una posición inicial y llega al punto B, que sería la posición final. Si nosotros queremos hablar sobre esta diferencia entre estos conceptos, que no necesariamente siempre van a valer lo mismo, es importante marcar esto, que el desplazamiento sería la línea recta que une esas dos condiciones, la posición final y la posición inicial. Y a esto nosotros le llamamos delta dr o desplazamiento, siempre y cuando en este caso el vector se dé en dos direcciones. Mientras que la trayectoria podría ser rectilínea o curvilínea y va a depender del sistema de referencia que nosotros analizamos o que elijamos, y es básicamente la sucesión de puntos por el cual ese móvil se mueve de una posición a otra. Supongamos, si un cuerpo parte del punto A al punto B, el desplazamiento sería ese, pero si el camino real que él realiza es este, a eso nosotros le vamos a llamar trayectoria, que sería curvilínea en este caso, y va a estar asociada a la distancia recorrida. Por ejemplo, si esto es una cuadra, tranquilamente el desplazamiento sería justamente ese valor, una cuadra, 100 metros, mientras que la distancia recorrida puede valer más, porque justamente equivale a la distancia que va a recorrer ese objeto para salir de esa posición a esa posición. Entonces, esto sería distancia recorrida. Entonces, habiendo tenido en cuenta esa pequeña explicación, vamos a pasar al problema número 1, donde tenemos un objeto que parte de la posición A a la posición B, en el cual se encuentran, vamos a utilizar otros valores, el problema va a tener las mismas consignas. Bien, dice, un automóvil se dirige del punto A al punto B. Una de las consignas dice, ¿cuál es la posición inicial? Si nosotros partimos de la condición A, que sale de este punto y llega a este punto, la posición en A nosotros la vamos a llamar posición inicial, porque es desde donde parte. La vamos a definir con la letra X y un subíndice 0, y en este caso corresponde a este punto que vale 0 kilómetros. Entonces esto sería la posición inicial. Para la consigna B nos dice, ¿cuál es el desplazamiento? Bien, si parte de la posición A a la posición B, nosotros dijimos que vamos a unir con una línea recta esos dos puntos. Por lo tanto, a este valor en A le vamos a llamar a posición inicial y a este valor le vamos a llamar posición final. Por lo tanto, repito, el desplazamiento nosotros lo definimos con una letra delta, que es del alfabeto griego y significa variación, y en este caso, como vamos a tener el movimiento de ese cuerpo en el eje X, directamente ponemos delta de X. O sea que este desplazamiento va a ser igual a una posición final menos una posición inicial. Repito, la posición inicial sería la posición en el punto B, que corresponde a
400 kilómetros. Y la posición inicial corresponde a la posición A, que representa los 0 kilómetros. O sea que si nosotros hacemos la diferencia entre la posición final y la inicial, me va a quedar un valor de 400 kilómetros, que sería el desplazamiento. ¿Por qué en el eje X? Porque la mayoría de los problemas que nosotros vamos a resolver lo vamos a dar en la dirección en X, salvo en el problema que vamos a ver más adelante. Repito, esto era posición inicial y esta X, posición final. Bien, y por último, dice, y si cambia el sentido del movimiento y vuelve hasta C, o sea que ese móvil sale del punto A al punto B, y luego cambia el sentido llegando a la posición C. Quizás por ahí la consigna no es clara, pero lo que pretendo que calculen en este caso también va a seguir siendo el desplazamiento. Pero en este caso la posición sigue siendo A y la posición C es la que se modifica. O sea que el desplazamiento en este caso va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. La posición inicial corresponde a los 200 kilómetros en este caso. Y la posición inicial sigue estando en 0 kilómetros. Por lo tanto, la diferencia sería 200 kilómetros, que representaría el desplazamiento. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál sería la distancia recorrida cuando el movimiento hace de A a B y luego a C, yo en este caso debería sumar de 0 a 400 kilómetros, más lo que regresa del punto B al punto C, que serían 200 kilómetros más. O sea que la distancia recorrida en este caso sería la suma de los 400 kilómetros más los 200 kilómetros, corresponderían a la distancia recorrida, que en este caso difieren del valor del desplazamiento. Quizás la distancia recorrida, volviendo a la consigna anterior, entre el punto A al punto B, fijamos, nosotros decimos que el desplazamiento es de 400 kilómetros. Y si nosotros necesitamos calcular la distancia recorrida del punto A al punto B, bueno, va a coincidir en este caso con los 400 kilómetros, pero no así en la condición o en el inciso C de este problema. Bien, este es un ejercicio sencillo en el cual les permite diferenciar lo que sería desplazamiento con distancia recorrida. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio donde vamos a aplicar los mismos temas.